Estamos aquí con Cristian Basilis, es el director de la película Canelones. Es un placer estar contigo aquí. Y habiendo visto la película, me interesa mucho saber qué motivación tuviste a la hora de comenzar o decidir filmar esto junto con Hernán, de quien sos amigo y cofundador de Orsay. Mira, bueno, es una película que dirigí junto con Ana Busoni, que es la codirectora de Canelones. Y la motivación fue, bueno, por un lado, Canelones es uno de los cuentos de Hernán más populares. Cuando decidimos armar una productora de cine y queríamos contar un cuento basado en una obra de él, casi que se cae de maduro hacer Canelones porque es como su hit. Y por otro lado también tenía la posibilidad y la potencia de que a partir de Canelones también había sucedido algo como daño colateral de lo que cuenta ese cuento. Entonces también nos daba la posibilidad de poder ampliar el universo de Canelones por un lado. Y por el otro lado, bueno, para mí fue un enorme desafío poder encarar una película como director, primero sobre la base de un universo que conocía, pero también por otro lado era mi primera experiencia dirigiendo algo. No venía de dirigir cine, sí venía de escribir guiones, sí, pero no de dirigir. Entonces, bueno, fue como un enorme desafío para mí poder hacerlo, y un enorme desafío que llevó 3 años y medio, porque desde que la rodamos hasta que la estamos estrenando pasó todo ese tiempo, pasaron un montón de cosas en el medio, y bueno, no sé, un poco respondiendo a tu pregunta, la motivación fue poder contar esa historia en otro formato, poder trasladarla a otro lenguaje, poder ampliarla, y al mismo tiempo también poder llevarla adelante aprendiendo, yo por lo menos, y pudiendo expresarme a través de las herramientas de la ficción audiovisual, que para mí fue una de las motivaciones también más grandes de este proyecto. Yo pensaba, porque de hecho están las notas en el momento en el que se estaba filmando y demás, Canelones como miniserie. Y ahora Canelones película. Claro. Ahí pasó algo en el medio que estaría bueno que lo cuentes. Y también, ¿qué pasa con se escribió una miniserie y después se montó una película? ¿Qué pasó con eso? Bueno, mira, nosotros lo que hicimos, queríamos hacer, como veníamos a haber hecho una película que se llamó La Uruguaya, queríamos hacer, en nuestro proyecto siguiente, queríamos que fuera una miniserie, para no repetirlo. Pero es cierto tampoco que no teníamos mucho más tiempo de rodaje que, por el presupuesto que teníamos, que 5 semanas y media, que es más o menos lo que se hace un largometraje al uso convencional en los últimos tiempos. Y nuestro desafío en realidad fue poder contar una historia un poquito más larga en formato episódico, en 4 capítulos de 25 minutos cada uno, con un gancho al final, con una estructura más de miniserie que de largometraje. Así escribimos el guión, en ese formato. Vamos a contar 4 capítulos de 25 minutos, media hora cada uno, y así lo montamos. Terminó quedando una miniserie de 4 capítulos, tenía un flashback iniciales siempre respetando una estructura orgánica de miniserie. Pero finalmente, cuando nosotros empezamos a mover ese formato, empezamos a presentarlo, nadie lo entendió, porque me decía que es una miniserie, no existe este formato de 4 capítulos de 25 minutos, ¿por qué inventaron esto? ¿De dónde salieron? No lo entendió nadie. Qué raro. Y porque esto es un largometraje, claro, y había películas, de hecho la de Nolan dura casi 3 horas, y no le dice miniserie, le dice película. Nosotros teníamos una película de 100 minutos que le decíamos miniserie, salvo que tenía estos 4 episodios estructurales, contados así. Entonces, como que entendimos que el formato natural de Canelones era una película que además también al mismo tiempo nos daba la posibilidad de ir a cines, y que iba a ser más fácil de entender, tanto para el público como para quizás alguna plataforma, y terminó sucediendo. Así que lo que hicimos simplemente fue sacarle 15 minutos, o 14 minutos, una cosa así, y respetar absolutamente el cuento. O sea, la estructura que cuenta Canelones, la película, es exactamente la misma estructura que tiene la miniserie. No es que montamos otra cosa. Respetamos el recorrido, respetamos el cuento, es exactamente lo mismo, con un poco de minutos menos. Y creo que en esa poda, la película se termina beneficiando porque está un poco más compacta, y la sensación de unidad de tiempo y lugar, que transcurre todo en una sola noche, eso gana más en la película que como estaba contado en la miniserie. Okay.
Vos, al ser amigo de Hernán, ¿participaron de estas bromas justamente que retrata la película? Claro, ¿Vos fuiste parte? Sí, claro, sí. Nosotros. ¿Podríamos decir que vos sos el personaje de Rada? Claro, Okay. Exactamente. Era lo que yo quería. Sí. No, porque vos pensás que nosotros en Mercedes, en los 80, sí, no había mucha cosa para divertirse claro, en Mercedes. Y el teléfono para nosotros era un juguete. Cuando nos quedábamos solos en la casa de cuando se iban nuestros padres, o tanto de mi casa como de la casa de Hernán, teníamos el teléfono a disposición para llamar a los vecinos del pueblo y hacerles jodas, cachadas para nosotros, claro, así se llamaban, o así les decíamos, cachadas, y terminó siendo un juguete que lo hicimos durante mucho tiempo, porque empezamos de niños y fue una cosa que seguimos hasta la adolescencia haciendo. Y bueno, de una de esas se desprende esta historia, de la última que hicimos, se desprende la historia de pero después de esto dijeron nunca más una cargada. No, nunca más, porque tuvo consecuencias más allá de lo que nuestra imaginación calculó. Claro. A veces se piensa que siendo parte y siendo en caso una cosa autobiográfica es más fácil. ¿Es más fácil o no poder tomar distancia? En este caso después soy el director, decido qué, juego con la ficción para determinadas cosas que no fueron así. Mira, yo me olvidé completamente de eso. En un punto yo sabía que tenía un material a lo que tenía que transformar en un relato, en un cuento. Le tenía que dar un orden de cinematográfico, de guión. Entonces en un punto había ciertas cosas que sabía que tenía que respetar, que eso es lo que te da también como una estructura, como una especie de cárcel de la que no puedes salir, pero al mismo tiempo también eso, en lugar de jugarte en contra, también te puede beneficiar, porque si no también, viste, a veces los universos se despliegan tanto que de alguna forma también tienes que acotar, y cuando ya te viene acotado de entrada, no está mal para mí, a mí me gustan esos desafíos, que ya lo que tenés que contar está más o menos prediseñado. Y después, sobre eso, bueno, obviamente hay que construir un tono, hay que construir una forma. Pero por otro lado también, a mí me interesó poder desprenderme de ese universo. Una vez que yo ya lo tuve acotado, olvidarme por completo de que éramos nosotros y de que eso había pasado y de que estaba contando una historia muy nuestra y de que debía ser fiel de alguna manera a la realidad. Lo único que me preocupó es que fuera fiel al universo de la ficción que estábamos contando y que fuera orgánico con eso. Y a partir de ahí esa fue como mi única consigna. ¿Cómo fue el casting de esta película? Bueno, el casting fue muy loco porque no lo elegimos nosotros. Ajá. El casting no viene predeterminado por los directores, nos viene predeterminado en realidad por la comunidad Orsayes, que es la que eligió a los actores. Esta película se financió con más de 5.000 productores, gente que colaboró para que esto sucediera, fuera posible. Sobre el proceso de realización, esa misma gente tomó ciertas decisiones, aportó cosas, participaron como extras, y entre esas cosas que hicieron, una de ellas fue elegir precisamente el casting. Y en el casting hubo una preselección de actores, y de esa preselección quedaron elegidos los 4 protagonistas que finalmente terminaron siendo los de la peli. Así que el casting a nosotros nos vino impuesto, no fue una elección de los directores. Pero por otro lado fue espectacular. Sí, Digamos, claro. Difícil imaginarse otros actores. No, para mí ahora es totalmente imposible. Claro. Yo no podría hacer ese ejercicio, no me sale, no pienso cómo podría ser. La película es esta, y de hecho gran parte del tono también se lo dan ellos. Claro. No sería lo mismo un Hernán que lo hace Darío por otro actor, no es este Hernán hecho de esta manera, y yo ya estoy totalmente familiarizado con esta interpretación de Hernán y así con todos. Claro. La película abarca varios géneros, si querés, de alguna manera, aunque por ahí se impone un poco por el color y por cierta música, algo del thriller, ¿no? Del policial, pero también está la comedia absurda, la comedia negra, esta cosa de la emoción de atravesar un duelo y poder superar determinadas cosas en un regreso a un lugar al que uno se fue y no quiere volver. Digo, y todo fluye naturalmente. ¿Cómo fue eso? Qué bueno eso, porque es verdad, porque tiene mucho, es como una coctelera con muchas cosas la película. Por un lado, sí, lo que pensamos fue el disparador de la trama, que es la broma telefónica. Por otro lado, la opresión, lo que marca el thriller, el secuestro, el riesgo, la posibilidad de muerte, todo eso va en torno del thriller. Por otro lado, sabía que íbamos a tener a 2 detectives tratando de dilucidar ese dramón que estaban viviendo, pero no iban a ser del todo conscientes y se iban a manejar un poco en el género de la comedia.
Y un poco en ese sentido y en esa coctelera yo pensé esto como una especie de cuento de hadas medio deforme, en la que había una princesa secuestrada en un castillo y dos caballeros tratando de dilucidar pruebas y sortear enigmas para llegar al rescate, y esa estructura un poco estaba. Así que bueno, dentro de esa coctelera de géneros, que era un enorme desafío poder ponerlas en funcionamiento todos a la par, bueno, asumimos el riesgo de hacerlo así, y por otro lado también los temas que trataba la peli, que también los teníamos muy claro, que era un tema más universal, que es relación madre-hijo, vínculos padres e hijos también en un punto, y estas situaciones espejadas en dos tramos diferentes. Entonces es como que ahí tiene un montón de cosas que, bueno, que ojalá hayan confluido en la trama y ojalá hayan funcionado. Hablaste antes de tonos y me gustaría preguntarte, porque llamó la atención el tono del personaje de Verónica Ginás. ¿Cómo fue trabajar con ella en un registro bastante alejado de lo que habitualmente ella suele hacer? Lo que pasa es que ella es muy crack en ese sentido. Y a mí, Verónica, me ayudó mucho también a entender el personaje de Chichita. Porque yo ya te digo, yo también venía de tener muy poca experiencia, o casi cero experiencia de trabajar con actores, y el trabajo de Corina, de Ana Busoni y de Verónica y todo lo que pudimos armar en un laboratorio improvisado en el rodaje, nos ayudó un poco a entender el personaje de Chichita. Pero hubo algo que ella lo tuvo muy claro también desde el inicio, cómo era ese personaje de Chichita y cómo lo iba a interpretar. De hecho, había momentos en el rodaje que ella me decía, leyendo el guión antes de la escena, me dice, pero esto no lo diría nunca Chichita, ¿eh? Y yo decía, pero Verónica, yo te conozco a Chichita de que tengo 8 años, casi como dice mi mamá, ¿cómo que no lo diría nunca? Esto lo dice Chichita. No, esto Chichita no lo dice. Entonces lo sacábamos porque no era la Chichita que ella estaba construyendo. Y ella durante las semanas de rodaje estuvo totalmente compenetrada con ese personaje, al que fue encontrando cada vez más y teniéndolo cada vez más claro. Entonces hay un gran trabajo de ella, ahí. Es una enorme actriz y se nota, creo. El tiempo que pasó entre que filmaron, 2023 si no me equivoco, ahora que va a salir la película para ser vista, ¿le sirvió a la película? ¿Te sirvió a vos? ¿Qué pasó con eso? ¿Te ves alejado? Yo creo que no le sirvió, obviamente no sirvió la ansiedad de mucha gente que la quería ver, eso no fue un poco contraproducente en ese sentido, pero yo creo que le sirve a la película. O sea, yo sé que no es una cosa muy habitual del cine, que tiene sus tiempos tan programados y que funciona casi de manera industrial, en las que las piezas tienen que encastrar de manera perfecta y con un cronograma. No es lo mejor para una película que esté tanto tiempo estacionada. Ahora, al arte y a la creación le hace muy bien, porque es muy bueno tener algo, hacerlo, dejarlo un tiempo en el cajón y retomarlo después con cierta perspectiva, la posibilidad que te da el tiempo de poder ver una cosa que hiciste desde otro lado, que no te la da nada más que el hecho de dejar estacionado un proyecto durante un tiempo. Siempre va a funcionar mejor. Entonces, en ese caso para mí es beneficioso, pero no le preguntas a mis productores que te van a decir que no. Los 5.495 van a venir el pan. No, incluso los productores que lograron conmigo de pan. Pero bueno, yo siento que para mí le hizo bien. Este es un cuento muy empático que generó una película muy empática, por lo menos a la salida de las funciones de prensa se podía ver la recepción que la película tuvo. ¿Esto podría ser el puntapié para filmar más cuentos de Hernán? Mirá, hay muchos cuentos de Hernán que tienen la posibilidad de poder ser llevados a la pantalla. De hecho, hubo uno que se llamó El mejor infarto de mi vida, que se hizo una serie. Creo que sí. Y hay algunos que sí, que tienen posibilidades de ser adaptados. Así que tranquilamente puede ser. Tiene una obra muy grande, muy vasta y con muchas posibilidades de adaptación. ¿Sí? Bueno, desde aquí te deseamos toda la suerte con Canelones y hasta la próxima película. Bueno, muchas gracias. Por favor. Estamos aquí con Rada Aristarán a propósito de Canelones. Sí. ¿Y cuál es el desafío, cuál fue el desafío que sentiste al tener que encarnar un papel de uno de los codirectores de la película? Siempre hacer una película es un desafío por todos lados, pero esta película en particular, que es un cuento también tan conocido de la marca registrada Cassiari, hacer de un personaje que está vivo siempre es un desafío.
Lo bueno de este desafío es que no es un personaje tantísimamente conocido, entonces yo podía interpretarlo como quería. Pero aparte también fue una decisión, tanto de dirección como actoral. Darío y yo decidimos hacernos nuestras propias versiones de ellos y no imitarlos. De hecho, yo con Chiri no quise tener mucho contacto antes. Sí, obviamente hablamos, conversamos, es el director, es uno de los directores, pero sí, yo no quería empaparme tanto de él. Ha pasado tiempo, ustedes filmaron 4 2023. años. Sí, una barbaridad de tiempo pasó. Y la peli sale ahora. ¿Cómo, la volviste a ver ahora? ¿Qué te pasó con esa distancia de tiempo? La volví a ver y me encantó. Y además con esta idea de que era una miniserie y se convierte en un largo, ¿no? La vi con miedo, porque siempre que veo las cosas que filmo, las veo con miedo. Pero dije, a ver, ¿qué pasó después de 4 años? A ver qué onda. Y por suerte, nada, me lo gocé fuerte, porque está buenísima la peli. Me encanta, creo que se ve muy natural, el vínculo de ellos dos como amigos se ve bárbaro, la historia está buena, tiene un tratamiento de imagen muy lindo, así que estoy muy copado con la peli. Me tomo tus palabras. ¿Cómo fue el vínculo? ¿Cómo trabajaron el vínculo? Con Darío no había nada que trabajar, somos muy amigos. Somos muy amigos en nuestro tercer proyecto juntos. Y nada, somos amigos. No había nada que más. O sea, fue natural. Éramos nosotros también conversando un poco de la vida, pateando las calles y fumando, era eso. Claro, un poco recuperar quizás esas cosas de volver al pueblo, de salir. Volver al pueblo, el sanjuanino, yo de Bahía Blanca, los dos del interior, o sea, no es lo mismo la pateada de calle de capital de un porteño a lo uno del interior, así que sí, es diferente. Me gustó el tono de tu personaje, un poco más alejado de lo que hacís habitualmente. Contame, ¿cómo fue laburar eso? Me gusta, qué sé yo, soy actor y me gusta también mostrar otros colores, otras formas. Y cada vez estoy teniendo más la posibilidad de poder estar en más proyectos audiovisuales y eso nada, me tiene súper orgulloso y contento y entusiasmado. Se me vienen muchas pelis y series por delante ahora, ya muy pronto, entonces también poder contar desde otro lugar mi forma de interpretar. Acá había un juego, además de recuperar la amistad, la infancia, pero ahora más grandes y demás, hay algo también de detectivesco, ¿no? De estos personajes que les toca resolver algo y resolverlo como tienen, con las herramientas que tienen un poco de ese lugar. ¿Cómo fue eso? Hermoso, porque la historia en sí propone eso, propone el despelote que les aparece después. Un poco como la película, la filmamos y apareció después, y apareció 4 años después. Bueno, acá les pasa bastante después y ya con un tipo con el loco de mierda, o sea, que le agarra a la mamá. Sí. La verdad que sí. El desafío fue ese, poder contar ese rompecabezas que hizo el autor, que encima lo tenemos y lo podemos conversar y charlar con él y reconstruirlo para poder mostrarlo. ¿Qué se viene en el mundo del Instagram? Un montón de cosas. Acabo de terminar Charlie la fábrica de chocolate, que fue sin duda un proyecto trascendental en mi vida y en mi carrera. Todos los proyectos que encaro me modifican mucho. Este en particular, acabo de terminar literal, hace 10 horas terminó la última función. Por eso todavía esta es mi cara, después de pasar un nivel de emoción muy fuerte, que fueron 110 funciones en 2 meses, 100 y pico de funciones por 2 meses. Algunas 3 funciones todos los días, 3 funciones por día en vacaciones invierno. Sí, fue una locura absoluta. Y hermoso, muy intenso. Vuelvo al programa, por supuesto, arranco a grabar una serie dentro de muy poquito. Vuelvo con Chanta, un unipersonal muy importante para mí. Estaremos en el Teatro Astral a partir del 17 de septiembre. Es la primera vez que digo fecha y lugar, así que acá fue, primicia. Super primicia. Y en el verano estaré grabando pelis, series y el año que viene con una bomba hermosa para el año, que ya les conté. Teatro, televisión, serie. Todo eso. Pero hay una bomba muy grande que por suerte la voy a poder contar. Si vamos a hablar de laburo, yo no quiero dejar de lado tu conducción en Los Pinti. Ay, gracias. Porque me pareció una conducción soberbia. Gracias, muchas gracias. Muy contento. En serio. Fue un gran desafío para mí y un honor que me propongan hacer la primera entrega de Los Pinti. No es fácil, claramente. No, son fechas complejas, los que no están tan ahí y los que están desde... Entonces había como muchas cosas que hacer, había un gran equipo atrás y creo que todos los años de experiencia de hacerlo en eventos estuvo bueno ponerlo al servicio. Bueno, nada, increíble lo de Charlie. Gracias. Y otro día perdido, la verdad que ese lugar ganado. Sí, me gusta mucho, vuelvo a partir de mañana, hoy no salgo al aire porque me tomé el día de descanso justamente para poder
para poder recuperarme un poco de Charlie. ¿Y y se estar van los hoy acá. animalitos o se te van a quedar? Lo charlo mañana. Estoy ahí y tengo que conversarlo. Si quieren quedar unos días para cubrirme, yo estoy joya. Estoy contento. Necesitas un poco de eso. Bueno, gracias. A ustedes, gracias. Estamos aquí con Verónica Sinás y con César Bordón y me gustaría saber, Verónica, ¿cuándo llega este guión a tus manos y qué fue lo que te conmovió de él? Me gustó la historia. Bueno, ¿cuándo? Bueno, no sé. O sea, esto llega. Un besito una vez Cassiari. Me cuenta la historia. Me encantó la historia. Porque además tenía este condimento de que era bastante una historia real. No toda, pero bueno, no me dijo qué porcentaje. Era al principio, incluso antes de que votaran los socios, Cassiari me dijo que faltaba la votación, pero que no le cabía duda que yo iba a ser la más votada. Entonces por eso empezó a hablar conmigo. Y bueno, fue así. Después se hizo la votación entre otras actrices y bueno, tenía razón. Y a partir de ahí ya no me acuerdo cuándo me da el libro, pero bueno, ya me había contado la historia. La historia me fascinó. Y bueno, después hubo un tiempo que pasó donde ya apareció el guión. Era una serie primero, que era, no sé si 3 o 4 capítulos. Eran 4 capítulos. Y bueno, nada. Esto fue hecho de una manera totalmente independiente y por gente que por ahí no es que tenía una gran experiencia en armar series ni nada. Entonces fuimos haciendo medio también, un trabajo bastante de equipo, de ver cómo contar la historia. Tenía desde el principio claramente 2 mundos muy diferenciados, que eran este mundo con César y el mundo de Cassiari, del gordo Barassi y Rada, que le ponían la gota de humor también. Me gustó no ser yo la que tuviera la obligación del humor. Sí. Bien. ¿Y César cómo llegaste? Más o menos parecido. A mí me llamaron, me enteré después yo que había habido una votación y todo eso, me llamaron medio para ofrecerme el rol. Después me di cuenta o me contaron los mecanismos de depuración y me llegó la historia como un bosquejo, una esquelita del resumen de lo que era, y después se terminó de desarrollar la historia como serie, ¿no? Que inicialmente era una serie de 4 capítulos. No recuerdo cuánto pasó entre eso y la grabación, pero calculo que unos meses. Y después nada, fue el proceso que dice Vero, que fue muy agradable, porque si bien es un producto independiente con fondos saludables para la industria, también es verdad que no deja de ser la suma de todos los productores. Entonces esto le da una libertad que no tiene otro producto, que viene condicionado por un productor que quiere un producto de determinada manera y con tal lo cual paradigma para llegar a esta audiencia, cosas que tienen estudiadas en otro lugar que no tienen nada que ver con el set ni con la creación, y que muchas veces le funciona, ¿no? Pero que te impide también un espacio de libertad y de creación, que esto sí lo tuvo. Y en ese espacio pudimos crear mucho, discutir mucho, decir por qué esto, y además la gente de Orsay tenía como una gran humildad de decir: nosotros estamos comenzando en esto, ¿qué les parece? ¿Cómo lo vamos a hacer? El director te decía: y acá si lo... no, y se hizo como por momentos desconocido, engorroso, pero finalmente muy gustoso, porque pudimos congeniar todos en lo que queríamos hacer, y eso estaba bueno. Uno se iba conforme del resultado y era un trabajo bastante de equipo. Ok, y hablando de construcción de personajes, nos contó el Chili un datito muy interesante sobre tu personaje, Verónica, que cuando vos leías el guión, vos decías: no, estas líneas del guión me parece que no van, ¿no?
Y el Chiri te decía, pero esto lo decía Chichita. Y vos decías, no, esto no se adapta. Lo cual habla de vos como actriz, como hacedora de un personaje con independencia de la realidad de lo que esa persona en su vida decía. Y me parece que es una línea interesante como para poder hablar y contarnos, ¿no? Te juro que no me acuerdo a qué hacer referencia, pero es muy convengamos que es muy probable. Es muy posible que haya sido así. Sí. Yo tengo una tendencia que es que me adueño de los Perfecto, personajes. está muy bien. No es que quiero encajar en... aunque el personaje exista, aunque esté vivo, yo me adueño porque lo que a mí me guía no es tanto el personaje, sino en la situación. O sea, yo puedo considerar que una frase puede no ser verosímil en una situación determinada. Pero no recuerdo exactamente a qué hacía alusión Chiri. Sí sé que nunca me propuse que mi personaje se pareciera demasiado, sino que me apropié y dije, bueno, ahora Chichita, callate la boca, que vos sos yo. Claro. Okay. Y ahí es interesante pensar que ya lo dijeron, vos lo dijiste, Verónica, con esto de no tenía que ser yo el motor del humor, digo, porque en ese mundo que puede estar corrido, los chicos haciendo de detectives con las herramientas que tienen para tratar de resolver el caso, y no vamos a decir mucho más, ustedes están en otro plano que la película además lo marca con, una vez que el producto está terminado, lo marca con la música, lo marca con los colores de la fotografía, que es el thriller, es el policial, pero además amalgamado con un vínculo que tienen sus personajes, que hacen otra cosa. ¿Cómo fue tocar eso? Sí, si bien los personajes, creo yo, tienen un toque bizarro, ¿no? Porque están como corridos un leve punto de la realidad, porque es hay que entrar en ese universo, no es lineal, es como cómo se encuentran y vienen de acá y bailan a las 3 de la mañana, dos viejos, ¿no? Entonces empieza como a pasar cosas enrarecidas. Un viejo con una pendeja. Yo me lo creí todo igual sin necesidad de correrme del mundo. Claro, pero está bueno que tenga esa cosa. Yo digo, por ahí no son graciosos, le decía hoy a ver en otra entrevista, pero por ahí son graciosos a pesar suyo, es decir, que no pretenden el humor, pero puede resultarlo. Fue habitar eso, fue interactuar, que la verdad que agradezco que me haya tocado con ella, porque no solo nos complementamos, son dos personajes bien diferentes que tenían que además hacer como un juego que nos fuimos amalgamando y fuimos como encontrándole también la manera y la responsabilidad, si se quiere, de la parte thriller, que pasa por muchos otros aspectos y además, esto sí sin spoilear, pero van derivando en otro mucho más inesperado aún, ¿no? Así que me parece que fue muy gozosa y creo que cumplen en la película el rol que se necesitaba, ¿no? Bueno, Ibero, vos lo dijiste antes, te corriste del humor. ¿Qué significó eso? Me divierte, me gusta. Yo no hice, creo que no hice ningún thriller. Lo único, bueno, ahora con Villaflor, que algo de thriller tiene, es como un thriller histórico, pero no hice thriller. Entonces para mí me encantaba hacer eso y ojalá lo haga más porque me gusta mucho. No es un drama, que tiene una densidad tremenda y que por ahí, que también me gusta, me gusta hacer drama, pero el thriller porque me gusta mucho verlo también, entonces me gusta hacerlo. Y eso, y no tener la obligación de tener que hacer reír. Claro, que es un peso. Es un peso, ¿no? Es un peso. No es un peso porque digamos es algo que siento que me sale, pero es lo más conocido, claro. Es para lo que siempre me convocan, entonces siempre hacer algo diferente te da un aire, te renueva. Totalmente. Yo creo que el humor es lo más cruel también, ¿no? Porque vos estás en una platea y la gente se ríe y funciona, y si no se ríe no funciona. Sí. Lo otro tiene una intelectualidad, me pareció interesante, ¿no? Hay
a ver cómo digieren, por ahí te parece una porquería, pero hay como una excusa, ¿no? Pues si el humor es se rieron, se Sí, rieron, sí, ¿no? sí. No hay como no hay vuelta. Claro. Bueno, Verónica, César, muchas gracias, suerte con la película. Muchas gracias a Un ustedes. placer.